La siguiente presentación es titulada El uso de Machine Learning en la predicción de morbilidad materna en Nariño. Va a ser presentada por el doctor Henry Hernán Bolaños Bravo, que es del Hospital Universitario Departamental de Nariño en Pasto, Colombia. El doctor Bolaños es médico, especialista en ginecología y obstetricia y es además ingeniero de sistemas. Es especialista en redes y sistemas telemáticos, tiene maestría en e-learning y también maestría en telemedicina y es uno de los miembros más distinguidos de nuestra Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, la AITT. Y le damos la bienvenida al doctor Bolaño. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Mi nombre es Henry Bolaños. Yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Trabajo en el departamento de Nariño, en Colombia. También tengo un entrenamiento en cirugía laparoscópica avanzada. Y bueno, por esas cosas de la vida de querer aprender y salir adelante, también soy ingeniero de sistemas. Hace mucho tiempo, por allá en el año 2005, me interesé por los sistemas porque estaba empezando a formarse el Internet. Esta es una ciudad pequeña, entonces todo el tiempo que uno se podría gastar en una ciudad grande en el bus, yo lo invertí acá en estudio. Logré terminar la ingeniería de sistemas y hice dos maestrías, una en educación electrónica y la otra en telemedicina. Y hace años, a partir de la pandemia, empecé a estudiar inteligencia artificial. Ese es mi currículum, esto es lo que vamos a trabajar ahora. Y este es el póster que se presentó para la Sociedad Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Voy a empezar a explicar este tema. Entonces, todos tenemos una preocupación por la salud mundial materna. Todas las organizaciones están con los ojos puestos en la muerte materna. En Colombia, los institutos departamentales de salud y el Instituto Nacional de Salud pues, están presentes en los COES o reuniones de mortalidad materna, porque este dato marca a los sistemas de salud, qué tan bueno estamos evaluando los sistemas de salud. Es una oportunidad para que cuando una paciente tiene esa morbilidad materna, si se puede actuar a tiempo, se puede prevenir, se puede evitar un desenlace fatal. Entonces, la morbilidad materna extrema para, para la Organización Mundial de la Salud se define como el estado de una mujer que casi muere, y ese es el dato importante. La mujer no ha muerto y podemos obtener información de ella. Y sobrevivió a una complicación ocurrida en el embarazo o el parto en los primeros 42 días de la terminación del embarazo. Hace mucho tiempo, por el año 2000 a 2015, se empezaron a hacer algunos objetivos se empezaron a plantear algunos objetivos para poder disminuir y mejorar no solamente la salud materna, sino mejorar el estado de salud en todo el mundo y cuidar nuestro planeta. Por allá en el 2015 no se alcanzaron esos objetivos y se plantearon otros, desde el 2015 para acá, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esta nueva publicación hay una voz de alarma. El mundo no está alcanzando esos objetivos, que se tienen que la meta es al año 2030 y más de la mitad del mundo está quedando atrás. Los avances están en el 50% de las metas y algunos objetivos son insuficientes y algunos otros están quedando atascados. Los objetivos de desarrollo sostenible en general son 17, no solamente la salud materna, sino infantil, la desnutrición, la pobreza. Eso consiste esos objetivos de desarrollo sostenible. Como con la revolución que hay ahora de intercambio de comunicación, tecnología, innovación, se pretende o promueve estos objetivos de desarrollo sostenible, establecer mecanismos de transferencia de tecnología más eficientes y eficaces para reforzar los que ya existen. Entonces hay que explorar nuevas vías para manejar los datos de ciencia abierta y de código abierto, código que sea libre. Esa es la propuesta que está ahí. Si hablamos de mortalidad materna, pues es preocupante porque estos son datos del año de febrero del 2023 y tenemos que 800 mujeres mueren por causas prevenibles durante el parto o como comentamos antes del parto o durante o después del parto. Cada 2 minutos está muriendo una mujer.
La otra cosa importante aquí es que las muertes de prácticamente el 95% se presentan en países de ingresos bajos y medianos. Todos sabemos que los profesionales en salud capacitados antes, después, capacitados que atiendan a las pacientes antes, durante y después del parto pueden salvar las vidas, la vida tanto de la madre como del recién nacido. Ese es el preámbulo que hay para el trabajo de investigación. Aquí algo importante sobre ya metiéndonos al tema de inteligencia artificial, pues el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Lo que se hace es que se dota a la máquina de algoritmos. Pues a la máquina eh, se le introducen o se le teclean algoritmos y además los datos. Y la máquina va a aprender de esos datos utilizando los algoritmos. Esos datos pueden ser masivos. O sea, esa máquina va a empezar a entender, a identificar características comunes y va a poder separar grupos de pacientes en este caso y realizar predicciones, que es lo más importante. El Deep Learning pues es una parte todavía más profunda del Machine Learning. Entonces vamos a dedicarnos a lo del Machine Learning. Y en general el Machine Learning tiene aquí a grandes rasgos un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado y un aprendizaje por refuerzo. Esta tarea se enfocó en el aprendizaje supervisado y en la clasificación, o sea que vamos a clasificar grupos de pacientes. Y hay varios algoritmos para clasificar grupos de pacientes. Nosotros vamos a utilizar el de K, vecinos más cercanos, el último modelo que está en clasificación. ¿Qué significa ese modelo? Ese modelo lo que hace es que yo tengo un grupo de datos, puede ser en este caso de pacientes, y los voy a etiquetar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo un grupo de datos de frutas. Le pongo el uno y le pongo que esa es una manzana, o sea, le pongo la etiqueta. Y las características de la manzana, ser roja o ser verde, la forma que ella tiene, son las características que va a tener esa población. Le estoy colocando una etiqueta, cojo un limón, entonces a ese limón le estoy colocando la etiqueta. Y las características del limón son los que se le pasan a la máquina para que ella aprenda. Una vez que la máquina aprende de esos datos, entonces se le va a hacer un test, un conjunto de test. Parte del conjunto de datos se lo dividen en la presentación coloco, que generalmente se divide en 80% para entrenamiento y 20% para test. Entonces, le vamos a pasar a la máquina unos datos que no conoce y ella, aplicando un logaritmo, un algoritmo, va a poder determinar si eso es una pera, si es una manzana, si es una patilla. Eso es en objetivos o a grandes rasgos lo que significa el aprendizaje supervisado, que en este caso es etiquetado. Hay etiquetas. El aprendizaje no supervisado es diferente, la máquina no conocería las características. Y esta es la ficha que nosotros utilizamos para recoger los datos. En Machine Learning se conoce como un data frame. Entonces, ustedes ven ahí, pues están todos los datos. Cada casilla de esas haría una columna en Excel. Cada casilla de esas tiene que ser una columna en Excel y cada columna en Excel tiene que tener los mismos datos. No pueden haber datos categóricos, datos nominales, tiene que ser son todos los mismos datos y si hay edad de la paciente, debe ser la edad de la paciente. No pueden estar combinados. Entonces, cada casilla de esas va a representar una columna en un archivo de Excel. La ventaja de estos análisis de datos de inteligencia artificial es que manejan muchísimos datos que ya el Excel no tiene la capacidad de almacenar. Entonces, como les comentaba, es una ficha que en Colombia la tiene el Ministerio de Salud y la pasa a las instituciones para que coloquemos las características de las pacientes. Cada una de esas es una característica de una paciente. O sea que esa ficha es una paciente. Y cada dato que hay es una columna. Entonces van a ver la cantidad de columnas que hay en esta ficha. Entonces, utilizando ya los algoritmos y los desarrollos que se han hecho de inteligencia artificial en Google, Google nos facilita una plataforma que se llama Google Colaboratory y nos va a permitir en esa plataforma desarrollar procesos de Machine Learning y subir grandes cantidades de datos. Entonces hay que pues, conocer de ingeniería para poder, de sistemas, para poder saber lo que estamos haciendo. Ahí por la primera parte estamos importando datos. Entonces importamos Pandas, que es una librería de Python, NumPy para manejar datos, Matplotlib y Searbomb para visualizaciones. Entonces esa tabla de Excel, lo que yo hice ahí fue hacer una representación gráfica
Ahí está a la parte derecha el código para hacer una representación gráfica y visualizar mejor los datos. Entonces ahí lo que ustedes ven en amarillo son datos que le faltan en esa ficha que se le hace a cada paciente que tiene como 230 más o menos columnas. Hay datos que faltan y esos datos que faltan no los podemos utilizar para poder trabajar en Machine Learning. Entonces empieza de ahí. Lo primero es entender los datos, conocer el negocio y qué es lo que voy a hacer, qué voy a implementar. Después de haber procesado todo eso, haber reemplazado los valores faltantes, los valores atípicos, de tener de entender que no puedo quitar un dato por quitarlo, sino que tengo que depurar muy bien la información, porque quitar un dato, acuérdense que un dato es una ficha de vigilancia epidemiológica, podríamos quitar toda la información. Al final tenemos que tener un archivo como el que está ahí. Esas son ya una representación que no tenemos datos faltantes por ese lado, pero todavía sigue que tenemos que continuar ordenando ese tipo de archivos. A través de algoritmos nosotros también podemos hacer lo que se hace en estadísticas descriptivas. Por ejemplo, podemos encontrar cuáles pacientes presentaron morbilidad materna extrema en el departamento de Nariño en el año 2023, con una gráfica, la cantidad de controles prenatales que realizaron estas pacientes. Algunas pacientes, como ustedes ven ahí, no realizaron, pero algunas, el 37% de ellas no hicieron controles prenatales, que no podría decir que esa es la causa de la morbilidad materna extrema. Vamos a ver que eso no se relaciona como tal. Y la mayoría hicieron entre 4 y 5 controles prenatales. En la gráfica de la derecha, vamos a ver que la mayoría de las pacientes empezaron el control prenatal en la semana 10. El inicio del control prenatal tardío se considera como un factor de riesgo para morbilidad materna extrema. Entonces hay muchas representaciones de gráficas que se tienen para eso. Se pueden hacer de aquí una gráfica de correlación entre variables para empezar a entender. Entonces, si se ve mi cursor, ¿se alcanza a ver ahí? ¿O no se ve? ¿No se Sí, ve? eh, se ve bien. Es un ¿Sí se poco ve? Si no, pues, chicos, pero se ven, se identifican los números. bueno. En el lado, en la columna vertical, centrémonos para poder entender la correlación, el número de gestaciones. ¿Sí? El número de gestaciones y vamos al valor 0,87. Y hacia abajo tenemos el número de nacidos vivos. Entonces, una correlación positiva, las correlaciones siempre son entre -1 y 1. Cuando es positiva y cercana al 1, quiere decir que una variable aumenta, la otra también. Entonces, es lógico pensar que si se tienen más gestaciones, se tendrán más hijos vivos. Hay una correlación positiva. Si yo me voy a la preeclampsia, como comentábamos allá, como el número de controles prenatales, entonces en el lado de las columnas, en el lado izquierdo, yo me centro en preeclampsia y me dirijo hacia el dato -0,28, que son el número de controles prenatales. Ahí tenemos una correlación negativa. Eso querría decir que cuando un dato aumenta, el otro disminuye. Porque si aumenta la preeclampsia, quiere decir que el número de controles prenatales disminuiría. Y si aumenta el número de controles prenatales, pues la preeclampsia también disminuiría. Y si disminuye el número de controles prenatales, la preeclampsia aumenta. Es una correlación negativa, pero miren que el valor es muy bajito, es casi cercano a cero. O sea que no hay una fuerte asociación entre el número de controles prenatales y la preeclampsia. Eso es lo que uno va identificando en ese tipo de análisis y se pueden hacer todos los análisis de todas las columnas de esa manera. Entonces nosotros vamos a hacer ahora ya, a importar la librería después de haber analizado todos los datos, haber haber seleccionado las características que nos importan. Las características, acuérdense que les comentaba lo de las frutas. Entonces, por ejemplo, me interesa la edad de la paciente, el número de controles prenatales, cuántos hijos tiene. Todas esas son las características que me van a interesar para poder empezar el modelo de Machine Learning. Y aquí entonces yo importo otras librerías. La librería Sklearn, que es una librería de Python gratuita y que me permite trabajar estos modelos de aprendizaje automático. Entonces voy a importar la librería también de Scanline Resample, que me va a poder ayudar a unificar los datos, porque se entenderá que cuando se comparan datos, la preeclampsia vamos a tener más datos de preeclampsia que de hemorragia obstétrica. También vamos a importar la librería para dividir los datos. Tengo que dividir esa cantidad de datos que tengo ahí, unos para entrenamiento y otros para prueba. Entonces necesitamos train dense split.
y necesitamos también el algoritmo. Dijimos que íbamos a utilizar el algoritmo de cada vecinos más cercanos. Entonces, importando ese algoritmo. Ese es el algoritmo que permite trabajar. Lo bueno es que yo no tengo que diseñar ese algoritmo. Como cuando uno conduce una máquina, un carro. Yo no tengo que saber cómo funciona el motor para poder conducir el carro. Entonces, ese algoritmo ya está desarrollado y lo que uno lo hace es que lo importa para poderlo trabajar. Y al final vamos a utilizar una métrica para poder clasificar el modelo, qué tan bueno resultó ese modelo. Entonces aquí ya empezando, tenemos que, lo que les comentaba, los datos están desbalanceados. Ya después de haber corregido me quedo con que hay 131 casos que tienen preeclampsia y 44 de morbilidad materna extrema que son debidos a otras causas. Entonces yo no puedo trabajar de esa manera, porque entonces el algoritmo no va, se va a inclinar hacia uno de los dos lados. Hay varias formas de trabajar eso, poder ir igualar los datos. Entonces yo utilicé utilizando el algoritmo resample, lo que voy a hacer es tratar de que los dos grupos me tengan el mismo número de casos. Ahí está el código con el cual se hace para poder, esto sí tiene que trabajarlo uno, eso sí ya es de aprendizaje y de todos los días de trabajarlo para poder saber cómo se hace. Al final vamos a tener que la clase 1, que representa la preeclampsia, tendría 131 datos y la clase 0 tendría que serían pacientes diferentes a la preeclampsia que causan morbilidad materna extrema, tendríamos también 131 datos. De esa manera yo puedo empezar a trabajar el modelo. Entonces, les comentaba aquí, ya esto se ha reducido. Mire que tengo 262 registros, o sea, 262 pacientes y 37 columnas de las 60, creo que habían 157 columnas. Nos hemos quedado con las características 37. Estas son las características, por ejemplo, para decir que hay una manzana. Yo le meto yo reconozco la manzana porque tiene ciertas características. Entonces, la edad, la nacionalidad, el perfil étnico, el tipo de seguridad social, todas estas características para la primera paciente que tiene 19 años de edad, ella la va a clasificar en la clase 1. Le va a decir que es una preeclampsia. Entonces, vamos a tomar todas estas características, todas las columnas menos la última. Las primeras van a ser las características y la última columna va a ser la etiqueta, o sea, qué es lo que tiene esa paciente o cómo la va a poder clasificar. De estos 262 registros, yo tengo que dividir en 80 para entrenamiento y voy a 80% para entrenamiento y 20% para hacer la prueba. Es como si yo a un estudiante, por eso está aquí enseguida, aquí está. Entonces tengo todos los datos, entonces tengo que enseñarle a la computadora a calificar y aprender, perdón, aprender. Entonces, si yo le doy a los estudiantes, por decir algo, 100 preguntas, le paso las 100 preguntas a ellos para que las estudien y les pregunto sobre lo mismo, pues va a haber un sobreajuste. Probablemente todos los estudiantes saquen buena nota. Entonces, esas son cosas que se trabajan también en el Machine Learning. Entonces, lo que se hace en algunos casos es dividir 80% de entrenamiento y 20% para prueba. Entonces, de esas 100 preguntas, yo cojo 80 y se las doy a los estudiantes para que se las aprendan, las estudie y yo los evalúo con 10 preguntas que no conocen. Pero eso también puede estar mal porque entre las 80 preguntas, por decir así, el 80%, pues me quedan las más difíciles y en el 20% me quedan las más fáciles. Entonces, todo eso se ha pensado en los diseños de algoritmos y entonces se utiliza también una división por K pliegues. O sea que en el entrenamiento la máquina va a aprender dividiendo estos datos también en diferentes pliegues. Aquí tenemos en 5 pliegues. Y de esos pliegues, cada uno va a coger un pliegue para entrenarse, perdón, va a coger de 4 pliegues para entrenarse y uno para evaluar. 4 pliegues para entrenarse y uno para, hasta que los coja todos. De esa manera la máquina va a evitar aprenderse los datos de memoria, porque si se aprende los datos de memoria nos va a dar un sobreajuste, y si nos da un sobreajuste, todas las medidas nos van a dar en 1, y en 1 quiere decir pues que está excelente el modelo, pero generalmente es que está sobreajustado. Cuando se hace todo esto, después a la máquina se le pasa ya los datos que hemos dejado para evaluarla. Ya evaluamos el modelo y nos va a decir ese modelo tiene tal precisión, es bueno para predecir o no es bueno para predecir, y luego le pasamos un ejemplo de una paciente que él nunca ha conocido sobre eso. En general, eso es lo que significa que sea hasta ahí. Entonces aquí están los algoritmos para poder hacer la división por K pliegues, como les comenté. Entonces aquí cogemos este conjunto X, son todas las columnas
Drop quiere decir menos la última, menos la que dice morbilidad en extrema. P es un dato que coloqué, una columna la coloqué de esa manera para decir que ya está completo el data frame. Entonces yo hago toda la columna, todo lo que dijimos allá, edad, sexo, número de embarazos y todo, todas esas columnas van a representar la X, menos la última, porque la última es la etiqueta. Entonces la etiqueta va a ser el Y. Esta es la etiqueta que me va a decir, que me va a calificar la paciente. Y esos datos que yo tengo ahí los voy a poner, los voy a dividir en entrenamiento, como les dije, X de entrenamiento, X de test, Y de entrenamiento, Y de 3. Voy a tomar el 20% de los datos para hacer el test. Implícitamente la máquina entiende que el 80% de los datos son para prueba. Y vamos a utilizar el algoritmo para hacer esa partición de los datos. ¿Qué es el algoritmo de K vecinos más cercanos? Yo tengo dos grupos de población. Aquí, por ejemplo, tenemos movilidad materna extrema y la otra una preeclampsia y los otros son los otros casos que no son de preeclampsia, pues, con figuritas. Esta interrogación que está aquí es la que yo quiero saber qué es, si se va a clasificar como clase A o clase B. Entonces yo tomo un K, que son lo que vamos a tomar los vecinos más cercanos, y voy a contar los vecinos que están alrededor de ella. En este caso tres. Si yo cuento, aquí hay dos que son más cercanos de color verde, entonces esta interrogación, este cuadrito sería un triángulo de color verde. Si yo coloco 7, entonces aquí contaremos 7 vecinos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vemos que hay 4 estrellas rojas, entonces esta interrogación será roja. Y esa es la forma que clasifica el algoritmo. Acuérdense que las características, aquí hay pocas características, pero nosotros allá tenemos como 32 características y lógicamente el valor de cada pliegue va a ser más alto. Entonces es la forma como el algoritmo clasifica o aprende a clasificar y va a determinar un nuevo dato como, en qué lo va a tener allá. Y este es el algoritmo, es lo que yo les comentaba del motor de la máquina. Este algoritmo K-Neighbor Classifier, perdón, ya está creado. Por dentro es un motor, tiene todas las especificaciones de los que ya trabajan en diseños de algoritmos para Machine Learning, lo trabajan y lo modifican y lo mejoran. Yo lo que hago es utilizarlo. Entonces yo utilizo el algoritmo de cada vecinos más cercanos y lo que hago aquí es hacer un objeto que lo voy a llamar KNN. Y los pliegues los coloco yo aquí, elijo los pliegues. En los datos más arriba he colocado esta acá como un 3 para no tener que volver a escribir todo esto. Entonces simplemente arriba le cambio a la K el 3, el 7, el 15, le pongo el dato y yo voy entrenando el modelo a ver cuál me da. Esta es la representación que el modelo está cargado y que ya hizo entrenamiento. El fit es que hizo un ajuste o un entrenamiento. Con los valores de entrenamiento él ya se ajustó, ya se entrenó, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es una predicción. Entonces el modelo le vamos a pasar ese algoritmo que lo acabamos de crear y para que me prediga los que no conoce, los test que no conoce, entonces me va a predecir con una variable y. De eso vamos a tener en el diseño del algoritmo. Aquí todavía no hemos pasado pacientes nuevos, es simplemente el diseño del algoritmo. Y ahí está el código que hay que hacer para esto, pues en general el 75% de precisión, que es bueno. Como les decía, si da uno, pues está mal porque entonces el algoritmo, en lo que es el Machine Learning siempre nos van a dar porcentajes cercanos a uno y no iguales a uno porque tendríamos un sobreajuste. Y la precisión es más preciso acuérdense que la clase 1 son pacientes con preeclampsia, para predecir con pacientes con preeclampsia. Sin embargo, tiene un recal muy bajo, que quiere decir que va a tener alguna dificultad para determinar algunas pacientes con preeclampsia. Miren que el recal es más alto para morbilidad materna extrema diferente a la preeclampsia y es más precisa para eso. Si yo puedo, y si me lo permite más adelante, yo corrí este algoritmo hoy en la mañana de nuevo, hice algunos ajustes y vamos a ver que esa predicción cambió, aquí es de 75%, y esa predicción acá me aumentó también. Entonces también uno hacerle ajustes al algoritmo nos va a ayudar a mejorar la predicción. Aquí es el resumen que dice pues, que es aceptable con el 75% para predecir preeclampsia y que puede ser necesario para mejorar, ajustar el modelo. Este ajustar el modelo fue lo que yo hice esta mañana, a hacer algunos parámetros o utilizar otra técnica de Machine Learning. Ya vieron que hay muchas técnicas de Machine Learning para poder llegar a la predicción. Pero en general el algoritmo es muy bueno. ¿Qué es lo que hago yo después? Y la idea del algoritmo y qué se facilita.
yo podría pasarle este algoritmo, ya encontrar una forma diferente de ponerlo en producción, de tal manera que los datos que cuando una paciente llega a consulta en un computador, que todos tenemos computadores ahora, el médico que está ingresando a la paciente, estos datos se los ingresan, y entonces la edad, 23 años de edad, el seguro social que ya tiene, el estrato, la gestación que ya tiene, cuántos controles prenatales realizó, a las semanas de gestación que encontró los controles prenatales, y son más características hacia abajo, no me alcanzaron en la pantalla. Entonces yo meto esos datos y lo que vamos a obtener es que le va a decir que si esa paciente tiene un riesgo, la clasifica como clase cero, quiere decir que esa paciente no tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Si va a desarrollar una morbilidad materna extrema, va a ser diferente a la preeclampsia. Eso es lo que hace el algoritmo. Y lógicamente, todos tenemos datos y la idea es que estas máquinas o aprendizaje, como dijimos, dependen de los datos. Entre más datos tenemos, entre más datos lo hagamos, pues la predicción va a mejorar. Yo apenas lo hice con un año, pero en el hospital, incluso en el Instituto Departamental de Salud de Nariño, lo comenté y ellos me van a aportar más datos para mejorar el modelo y poderlo poner en producción en algún momento. Ahí terminaría la presentación. No sé si pueda mostrarles a ustedes, si se puede ver aquí. Ahora les muestro otros datos que pueden hacer allá. La revisión. Aquí, por ejemplo, yo lo corrí de nuevo y miren cómo el 75% pasó al 79%. Miren cómo pasó al 80% de precisión para predecir la preeclampsia clase 1 y mejoró el recal, que era del 60%, lo mejoró al 77%. Eso haciendo los ajustes que se llaman de los hiperparámetros. Entonces ustedes ven aquí, esto que está acá es todo, prácticamente es todo el trabajo que se hace. Si yo me voy aquí al diseño del modelo, que está por acá abajo, acá es diseñar el modelo. El diseño del modelo empieza aquí, que es lo que les mostré. Eso prácticamente es el 10% del trabajo, porque es prender un carro y empezar a caminar, andarlo. Lo que hay que hacer es entender bien el negocio, como decía yo ahí, y es desde acá arriba, que es todo lo que está, desde importar los datos, que estamos aquí, aquí están todas las librerías ya completas que se importan, aquí están los datos que cargamos y ahí empezamos a entender los datos. Entonces aquí están las tablas como se les presentó. Miren que eran 162 columnas inicialmente, y aquí al final el archivo de Excel que me entregaron en el hospital departamental tenía 214 registros y 162 columnas. De esas al final me quedé con 32 para hacer el análisis, porque había que algunas columnas no eran de interés. Entonces aquí hacemos el análisis exploratorio de los datos. Entonces empezamos a revisarlos, es parte de estadística básica. Se hacen medidas de la media, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo y los cuartiles. Para poder entender eso, miren que hay datos no tienen valor. Esto fue lo que les presenté, la gráfica, que empezamos a trabajar, esta que está acá. Seguimos evaluando. Aquí hemos quitado ya algunos datos, empiezan a aparecer otros diferentes. Hacemos las descriptivas necesarias. Y aquí es donde podemos hacer la limpieza de los datos. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a decir qué datos me faltan, qué datos están duplicados, cuáles son los atípicos. Entonces, con código, que realmente pues cuando uno lo trabaja no es tan difícil, uno lo aprende a llevar. Entonces uno empieza a trabajar las columnas, empiezan a mejorar, ya no aparecen los NaN, que sí que no es un número, no, NaN and number, lo que aparecen allá arriba, ya mejoran las estadísticas. Entonces yo puedo empezar a trabajar todo el dataset, mirar que ya no existen duplicados. Entonces dice, vamos a ver si hay datos duplicados. Después de trabajar, me dice que todos son falsos, que no hay duplicados. Si hay datos nulos también, tenemos que hay algunos datos nulos que tenemos que empezar a trabajar. Aquí se ven que hay unos datos nulos, se tienen que empezar a trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Pues entonces utilizamos la moda, el dato que más se repite, por ejemplo, para poder trabajar los datos nulos. Estos datos, este análisis se hizo con la gente de estadística que trabaja morbilidad materna extrema, de tal manera que los datos nulos nos queden en cero. La mediana, que es el dato que está en la mitad de los datos, para poder, conteo de los datos en la mitad, para reemplazar también el tiempo de remisión, y así tenemos una columna que ya es unificada y no tiene datos nulos en el sentido. Hay forma de hacer diagramas de cajas y bigotes, o sea, visual, para poder ver los datos que están por fuera, o los outlier o atípicos. Entonces tenemos que trabajar esos datos atípicos también, la forma de representarlos y trabajarlos, y podemos encontrar valores atípicos en todas las columnas
que es, como le digo, la parte del procesamiento de los datos, la parte más difícil del modelo. Con todo esto, después empezamos a clasificar ya. Aquí en este caso tenemos 55 columnas de las que teníamos anteriormente. Ya no son tan las 116 que habían. Hay que organizar los nombres de las columnas porque tienen estas, cuando le dan los datos a uno, los datos crudos tienen una rayita o tienen una cosas que no se entiende. Entonces uno tiene que ponerlo para que las demás personas lo entiendan de esa manera. Ya el dataset queda, como les mostraba ya en las diapositivas, queda limpio para seguir allá, buscando si hay datos inconsistentes, como les decía, hay que entender el negocio para poder saber qué es lo que trabajamos. Estas son las causas de morbilidad de la ficha epidemiológica. Clasificamos los trastornos hipertensivos, vamos aquí en conversión de variables apenas, seguimos trabajando. Todo esto es código y lo procesando. La selección de los datos, qué datos voy a utilizar yo para poder trabajar el modelo de Scanlane, que está aquí. Y entonces empezamos nuevamente a visualizar datos. Así lo que les comentaba, los grupos de edad, ya nos empieza a dar eso, las características de las pacientes, grupos de edad, número de hijos vivos, estos son la característica de la mujer, cuántos hijos tiene, cuántos partos, cuántas cesáreas, los controles prenatales que les mostré, los casos por municipio, que es importante en nuestro departamento. Mire, nuestro departamento Pasto tiene el mayor número de casos de morbilidad materna extrema comparados con el resto de municipios. Pasto es la capital del departamento de Nariño. Las correlaciones que les mostré acá, tanto en números como en la imagen que les presté allá. Otra cosa es esto. Aquí es lo que les comentaba, que los datos tienen que estar balanceados, o sea que no puedo yo trabajar separando por distancia. Aquí está. Esta es la modelación, los datos tienen que tenía este es el modelo, una imagen que mostraba la cantidad de datos que hay, bueno, que lo perdió. Esta es la imagen, entonces aquí vemos que hay más datos de preeclampsia que de morbilidad materna extrema debida a que no sean debidos a la preeclampsia. Entonces toca igualarlos y hacer el balanceo de esos datos que lo hace la máquina. Aquí lo trabajamos, o sea, lo hace uno aquí, lo codifica, pero la máquina es la que lo establece y al final aplica todo ese modelo con esa sentencia que se le colocó ahí nada más. Bueno, y el diseñar el modelo ya lo que miramos allá, que es la parte más sencilla. Esta es la parte más sencilla porque son unas 7 líneas de código nada más y termina uno diseñando el modelo. La idea es que esto madure y poderlo poner en producción para que alerte al médico que está atendiendo a una paciente que con las características que ella tenga pueda tener una morbilidad materna extrema. No estoy haciendo diagnóstico de preeclampsia. La preeclampsia se diagnostica diferente. Es simplemente el riesgo que la paciente tenga de tener una morbilidad materna extrema desencadenada por preeclampsia o por otra patología. Les agradezco por la atención. Espero no haberlos cansado y que entiendan un poquito más este desarrollo. Vaya, vaya, esto es como estar en un sueño despierto, doctor Bolaños. Felicitaciones por la brillante presentación y por la sencillez en que nos ha explicado cómo funcionan estos sistemas de inteligencia y de básicamente cómo analizar las bases de datos. Estamos muy impresionados de su preparación y de su conocimiento. Vamos a tenerle la oportunidad de algunos de los que están presentes a ver si es que pueden colaborar con algunas preguntas. Esteban Rossi nos dice muy buen trabajo y no sé si es que hay alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta o alguien ha subido la mano. Steve Rodríguez, Guerrero. Sí, buenas tardes. Ok, adelante. Sí, buenas Si tardes. tienes tu cámara, encantado de poder Ok. Bueno, buenas tardes, doctor Henry. Muchas gracias por esta intervención. Este es un trabajo muy interesante que precisamente en la universidad donde yo me encuentro también estamos adelantando en todo lo que es atención de salud materna, riesgo perinatal. Eh, en ese sentido también estamos enrotados en la misma temática. No sé qué tan alto han avanzado desde allá, desde Pasto, Nariño. Yo me encuentro en la ciudad de Colombia, en la ciudad de Cali, Colombia.
Y nosotros nos inquieta es un poco es, más allá de la máquina o del modelo utilizado, que es el KNN, como lo menciona su merced, es, y que digamos que su fuente de información parte de una gran cantidad de 34 características que precisamente lo menciona. Eh, es importante, para nosotros es importante decir, bueno, cuáles de esas características que pudiéramos tener control se podrían, digamos que de cierta manera, y que la máquina empleó para clasificar, de cierta manera pudiéramos mejorar en todo lo que es la ruta de atención. Entonces, por ejemplo, si el sistema llegó a un 80% por una serie de 30 40 características, de alguna manera, hay algunas características de las cuales no podemos tener control, como por ejemplo la edad, no podemos, digamos que prevenir o intervenir ese tipo de características, pero por ejemplo una característica como por ejemplo, no sé, número de algún determinante social, por ejemplo, estrato socioeconómico. Eso es una característica que posiblemente tampoco podríamos intervenir de forma directa, pero sí podríamos evaluar qué es lo que está pasando con este tipo de paciente. Pero sabemos que hay unas características que pueden ser de tipo clínico que se podrían intervenir en la ruta de atención para que mejorar este proceso. No sé si ustedes lo han evaluado desde ese punto de vista o solamente están concentrados en evaluar un modelo para la predicción en este momento, solamente van en esa etapa. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta y bueno, qué bueno que estemos aquí. Sería buenísimo que siguiéramos en contacto a través después de correo electrónico y podemos contribuir también en esto y hacer otras ideas que estoy trabajando. Mire, sí, ideal. Nosotros, por ejemplo, acá, ¿qué se puede intervenir o no? Pues nos da el análisis estadístico, nos da que hay pacientes con morbilidad materna extrema que son menores a 19 años de edad y pacientes que son de 40 años y más, aunque no es significativo el dato, solamente el dato estadístico nos lo va a decir eso, y la forma de intervenir pues es con la planificación familiar. Se puede, se puede desarrollar el modelo de Machine Learning para determinar cuántos casos de estos, le decía, se puede intervenir de esa manera. La otra fue por extracto socioeconómico también. Lo contemplamos cuando decíamos, bueno, pero ¿por qué hay una gran cantidad de pacientes que tienen morbilidad materna extrema? Porque por aquí está la gráfica. ¿Por qué hay tantas pacientes que tienen morbilidad materna extrema y que están, eh, que son de seguros de vinculación contributiva? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay para tantos pacientes, perdón, que son de estatus económico bajo del estatus del seguro social, que no tienen un seguro social, sino que son sin seguro social o otro tipo de datos? Entonces, eso también lo tenemos en cuenta. Preguntamos, por ejemplo, por el seguro social y nos dijeron que aquellas pacientes que tienen un seguro social que lo pagan y que es contributivo, lo que hace la paciente es que le dan todos los datos inmediatamente. O sea, la paciente, los exámenes de laboratorio y las consultas que dijimos se las dan en forma rápida. Las pacientes que son del régimen contributivo les demoran, en Colombia les demoran los exámenes de laboratorio y no tienen una atención relativamente rápida por el especialista. Entonces, esa es la forma de intervenir. Porque por eso que comentamos al principio que una atención por un especialista oportuna puede disminuir la morbilidad materna y la mortalidad materna. Entonces, esa cosa la contemplamos ahí también. Me parece la que está. Y por el seguro, por lo del estrato socioeconómico también. El estrato socioeconómico nos daba que eran más pacientes menores, morbilidad materna extrema, el estrato socioeconómico más alto y más en el estrato socioeconómico más bajo, que es lo que comentábamos, que la mortalidad materna está en las pacientes que tienen menos ingresos económicos, hay pobreza. Por aquí están los datos, están sobre eso. Y aquí está, miren, subsidiado. Tenemos aquí el conteo de casos, 140 casos. Entonces decimos, pero ¿por qué tan marcado esto? ¿Sí? La idea es más adelante encontrar algunas características que tengan las pacientes del subsidiado. O sea, ya nos vamos a que el modelo no coja las 32 características, sino que nos vamos
hace entrar en subsidiado y contributivo para saber qué características puede identificar el modelo, porque a la vista de los ojos no lo vemos de esta manera. Pues, porque hay más casos de subsidiado que contributivo. Ya sabemos que la pobreza pues está a favor de eso. Teníamos esto, el estatus económico, que le digo, aquí está, miren, estrato 1, como vemos acá, número de casos por estrato, en las pobres más casos y los estratos más altos menos casos, que es lo que dice en general. Esto es el análisis que hace el modelo, que lo tiene ahí, y la idea es que la máquina no va a aprender todo, tengo que enseñarle, entonces yo tengo que decirle ahora qué casos puedo tener para esto, para poder seguir adelante con lo que tengo aquí. Y esa es la idea, seguir trabajando sobre eso. Lo que les comentaba sobre el control prenatal, que decíamos que el control prenatal, aquí están las causas, por ejemplo, miren las causas, los trastornos hipertensivos son más casos de trastornos hipertensivos que las otras causas. Después podemos, por ejemplo, comparar otras dos características para que el modelo aprenda, pero pues nos llamaba la atención los trastornos hipertensivos, por eso nos fuimos que la máquina me aprenda sobre eso. Igual después se puede seguir trabajando lo demás. Sobre lo del el número de controles prenatales, la gráfica creo que la perdí. Decíamos, pero se va acá. El número de controles prenatales, ¿por qué las pacientes que tienen 0 controles prenatales, son 37% de los casos, y las otras pacientes tienen 4 o 5 controles prenatales, y son menos las pacientes que tienen más controles prenatales, que idealmente es más de 7? Entonces decíamos, tiene que haber una asociación ahí. Cuando hicimos el mapa de correlación que yo les expliqué, se dan cuenta que hay una asociación inversa, negativa, una correlación negativa, pero que la asociación es muy débil. O sea, mejorar el número de controles prenatales no va a aumentar. Entonces, comentábamos, pues no es el número, entonces lo que interesa, porque de aquí pues viene analizar esto. Parece que es la calidad del control prenatal. Entonces aquí estamos analizando el número, pero veamos entonces cómo hacemos para la calidad del control prenatal. Que si mejoramos la calidad del control prenatal, es probable que mejore el número de pacientes que tengan morbilidad materna extrema. Entonces aquí estamos en eso, mirando a ver quién es que hace el control prenatal, cuáles son los médicos que están haciendo el control prenatal, qué capacidad tienen los médicos para mejorar para poder atender a una paciente que llega para una atención en un control prenatal. Entonces mire que sí se puede hacer trabajar muchas cosas. El modelo, además de los que lo comenté, nos dice muchas otras cosas más. Muchísimas gracias, doctor Bolaños. Sumamente interesante. Nuevamente, la invitación, en caso que lo considere conveniente, poder publicar esto en nuestra revista sería estupendo. Si lo puede reconfigurar y reformatear en la forma de un artículo, esto sería estupendo. Inclusive, quería invitarlos, si es que esta es una cosa tan nueva y tan novedosa, que podríamos, la invitación también es extensiva a todos los otros colegas que ya han presentado y que van a presentar, de poder hacer una serie de webinars en relación al tema que ustedes han estado presentando o a la especialidad que ustedes consideren más importante poder compartir con el resto de nuestros asociados. Muchas gracias nuevamente. Y vamos a pasar al próximo póster.